Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo y el día de hoy quiero que tengamos una plática de amigos, porque vamos a hablar de un tema bien importante durante todo el despertar espiritual. Y cuando hablo de todo, no solamente me refiero a estas fases que discutimos en el primer episodio, sino a tu vida después del despertar espiritual. Porque este marca un antes y un después de quien tú eras. Marca que dejaste de ser una persona con cierta personalidad, con ciertos gustos, ya que cambias. Cuando despiertas espiritualmente, toda tu percepción del mundo en el que vives y de las personas con las que te relacionas también cambia. Puede ser incluso que dejes de reconocerte a ti mismo. Y esto no quiere decir que cambies por completo y que de un momento a otro seas una persona totalmente distinta, no. Sino a lo que me refiero es que empiezas a cambiar ciertas partes de tu personalidad. ¿Por qué? Porque tu misma frecuencia vibratoria cambia, tu misma frecuencia vibratoria empieza a elevarse y por lo tanto las cosas con las que tú vibras, con las que tú conectas y las personas con las que conectas también cambian. La soledad en el despertar espiritual es un elemento que siempre es notorio y creo que eso es algo que tenemos que aceptar desde el momento número 1. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en estas primeras etapas del despertar, lo que pasa es que no te entiendes a ti mismo ni entiendes lo que te está ocurriendo. Entonces, cuando intentas explicárselo a otras personas, si es que te atreves a hacerlo, porque muchas veces pensamos que nos estamos volviendo locos en las primeras etapas, cosa que no es cierto, pero sí hay que enraizarnos y hay que trabajarlo, entonces prefieres como no contarlo, prefieres guardártelo, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que empezamos un poco a aislarnos de la gente. Uno, porque sientes que no te entienden y la realidad es que muchas personas no van a entenderte. Y segundo, porque tu misma frecuencia vibratoria y tu ser pues cambió y por lo tanto rasgos tuyos cambiaron. Yo recuerdo que cuando empecé a despertar espiritualmente, las cosas que me gustaban o me llamaban la atención cambiaron. Y empezó a dejarme de llamar la atención salir de fiesta, salir incluso con amigos. Yo prefería más bien quedarme como en mi propio ambiente, como en mi cueva. Y esta es una etapa, justamente la etapa del ermitaño, que te va a acompañar en distintas épocas durante todo tu despertar. El ermitaño, para quien no lo conozca, es una carta del tarot, es la carta número 9 del tarot. Y es este señor, es porque está representado con un viejito, con una persona mayor. Es este señor que vive en una cueva, que se ilumina únicamente por el candil, el fuego del candil que trae. ¿Y qué representa esto? Pues representa la parte interna, representa el espíritu. Entonces, como ya te diste cuenta que hay algo más de lo tangible, que hay un espíritu, lo que quieres es conectar con este espíritu. Y puedes llegar a sentir que las personas, las situaciones, grupos grandes incluso, tus amigos de siempre, llegan a desconcentrarte de esta etapa, las primeras etapas, y por eso prefieres estar solo. También otra cosa que puede pasar es que te puedes abrumar mucho, por ejemplo con los ruidos muy altos, con las luces, con muchas personas. Como tu frecuencia cambia, tu sensibilidad se aumenta y empiezas a percibir todas estas energías. A mí me sucedía que ir a un centro comercial me abrumaba bastante. Yo veía las luces y era como que me encandilaban, o sea, eran muy brillantes para mí. Entonces prefería no ir a esos lugares. Y esto obviamente también te va alejando de la convivencia normal que todo el mundo tenemos. También ir a ciertos lugares donde, por ejemplo, antros o bares, también los evito todavía, pero eso es por otra razón. Pero bueno, el punto es que los llegas a evitar porque empiezas a sentir las energías de estos lugares que son energías densas. Y esto no es porque digamos, ay, no tomes alcohol. No, eso está bien.
Claro que irse a los extremos pues no es nada productivo ni nada bueno, pero no significa que no puedas hacerlo, claro, no significa que no puedas tomar un fin de semana con tus amigos, puedes hacerlo y todo súper bien, y no significa que vas a dejar de ser espiritual, claro que no. Pero a lo que me refiero es que nosotros mismos nos vamos aislando, entramos como en una especie de crisálida para poder entendernos a nosotros mismos, porque ya cambiamos. Entonces tenemos que primero entendernos, reconocer nuestra esencia, para ahora sí poder externarla, que es esta fase que hablábamos de la integración, del enraizamiento y finalmente de la misión, donde compartes con otros. Pero mientras tanto, estás en este bucle de no me entiendo a mí mismo y tampoco los demás no me entienden. Y me dicen que no, que qué raro, que a ellos nunca les ha pasado, ¿no? En la época actual, la energía del mismo planeta ha estado despertando y se ha estado aumentando, por lo cual podemos ver que muchas personas empiezan a despertar, pero en un grado diferente a lo mejor al tuyo. Hay que tomar esto también en cuenta, porque tal vez hay algunas personas que han despertado y medio les llama la atención, y hay otras personas que puede que estén totalmente inmersas en esto y que tengan ciertas capacidades ya descubiertas y desarrolladas, por ejemplo la visión áurica, y que si tú llegas con una persona que tal vez no ha pasado por este tipo de situaciones no te va a entender, y a lo mejor te quiere mandar con algún especialista, con algún médico, con algún psiquiatra. Entonces esto también hace que nos guardemos ciertas cosas. Te comentaba, más allá de estas etapas principales, que la soledad es algo que te va a estar acompañando y no porque sea algo malo. Conforme vas avanzando en todo este despertar espiritual, te vas dando cuenta que no es malo. Te vas dando cuenta que las personas que de verdad tienen que estar contigo están ahí. Que las personas de antes siguen ahí, tal vez de una forma diferente, pero van a seguir ahí. Y va a haber personas con las cuales vas a poder platicar de todas estas cosas que tal vez no te van a entender porque no lo han pasado, pero te escuchan, están ahí para apoyarte. Y creo que esto es uno de los regalos más grandes que yo he recibido a lo largo de toda mi vida. Yo me dedico a esto, yo me dedico a leer el tarot, soy medium, soy canalizadora, esta es mi vida. No es solamente un trabajo, no es solamente un pasatiempo o algo que hago a medio tiempo, es mi vida y es mi estilo de vida, conectar con la divinidad. Entonces cuando me encuentro con alguien, cuando conozco a alguien nuevo, pues evidentemente es lo primero que va a salir. ¿A qué te dedicas? No, pues hago esto, y ahí vienen todas las interrogantes. Y a partir de esto he conocido a muchísimas personas, unas como les comento que tal vez no entienden y no lo comprenden y no les llama mucho la atención, pero te escuchan. Y ven que a ti te gusta esto y que te sientes feliz y se sienten feliz por ti. Esto es como muy, muy bonito. Se me hace increíble. Y de verdad deseo que te encuentres con estas personas a lo largo de todo tu viaje. Y si sientes en este momento que estás solo, que estás sola, que no hay nadie que te entienda, pues quiero que sepas que hay mucha comunidad espiritual que tal vez no los conozcas o que tal vez apenas me estés escuchando en este podcast. Quiero decirte que te entiendo, que todos pasamos por estas situaciones, en mayor o menor medida, pero todos las pasamos. Entonces no te preocupes, porque créeme que hay muchas cosas que vamos a poder entender con el tiempo. Y también están estos otros tipos de personas con las que vas haciendo justamente eso, una comunidad. Yo en toda mi práctica, en mi trabajo espiritual, con mis consultantes y también con otras personas que son trabajadores de luz, he hecho comunidad. E intercambiamos cuestiones y a mí me alegra muchísimo interactuar con mis consultantes y llegan con estas preguntas de es que me está sucediendo esto, no sé cómo hacerlo, me está pasando esto otro, no sé cómo actuar. Y yo me siento muy identificada con ellos y los apoyo de corazón y desde la experiencia que me ha dado también recorrer todo este camino espiritual que para mí empezó a los 16 años. Entonces, tengo la experiencia de la soledad que implica esto y tengo la experiencia también de que muchas veces tienes dudas y no sabes a quién preguntarle. No sabes ni a quién acudir porque quién sabe si te van a decir que estás loco o a lo mejor simplemente no van a saber qué responder y solo te van a decir, wow, sí está
está feo lo que te está pasando, ¿no? Y sin mucha empatía. Entonces, quiero que sepas que también, más allá de la guía que puedas obtener de las personas que te rodean, también puedes obtener guía de tu propio espíritu. Y esto es a lo que voy con el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Que es que sepas que jamás estás solo, sola, jamás. Aunque no los escuches tal vez de momento y solo lo sientas o ni siquiera lo sientas, tienes un equipo espiritual inmenso que todo el tiempo te está acompañando. Guías espirituales, ancestros, ángeles, todo tipo de entidades de luz incluso, que están ahí para apoyarte. Tus seres queridos que han fallecido también están ahí. Y esto te lo digo por experiencia, por las miles de sesiones de mediumnidad que he hecho, donde ellos se hacen presentes, hacen saber a la persona que están ahí todo el tiempo cuando ellos los necesiten. Sé que muchas veces necesitamos esta parte más tangible de hablar, de escuchar a otras personas, y creo que también por esto es por lo que creé este podcast, para poder hacerte sentir y que sepas y que reconozcas esta verdad de que jamás estás solo, sola, y que el universo jamás te va a dejar caer. Y me hace bastante feliz poder compartir con ustedes estas experiencias que a mí cuando tenía 16, 17 años y estaba pasando por todas estas situaciones y la noche oscura del alma, me hubiera gustado tener. Wow, creo que las cosas hubieran sido muy diferentes si yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar a alguien hablando de estos temas, de la forma en la que yo siento que se los comparto. Y la soledad ha sido un tema bien recurrente en mi vida. Y estoy segura que en la vida de muchos de ustedes también, porque pues por algo están aquí escuchándome, ¿no? Y puede ser que ustedes hayan sido niños a lo mejor muy sensibles, niños con gustos diferentes, que es lo que a muchos nos pasa cuando tenemos esta parte espiritual más amplia o que la queremos sacar más a la luz. Y desde entonces sentimos que no nos comprenden y luego creces e intentas adaptarte a la sociedad o a tus compañeritos, bueno, a tus amigos, ¿no? En la universidad o a la gente que te rodea, pero sabes que al final de cuentas es como nada más una máscara y estás como a lo mejor fingiendo que eres de cierta manera que realmente no eres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que llegar a nuestra verdad y a nuestro ser más auténtico, sin importar si a alguien le gusta o no, sin importar si alguien se va a ir de nuestra vida o no. Porque nuestro ser más auténtico significa que nos estamos acercando a la divinidad. Y cuando más te acercas a la divinidad, más te das cuenta que la separación jamás ha existido. Que la separación es simplemente uno de estos velos que tenemos cuando encarnamos. Te das cuenta que eres unidad con todo y con todos, con cada persona que está aquí. Muy despierta, no despierta, un gurú, una persona que es un abogado, una abogada, no importa, todos somos iguales en espíritu. Claro que hay que entender las diferencias que todos tenemos y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay que reconocernos con todo esto y tampoco intentar hacer que la otra persona a fuerzas nos comprenda o meterle estas ideas que yo sé porque ya desperté y me siento súper unido con la divinidad. Porque esto no funciona así. Tenemos que darnos nuestros espacios. Tenemos que darle a la otra persona sus espacios para reconocerse dentro de la espiritualidad de la manera que lo tenga que hacer. Recuerda que la espiritualidad se vive de muchas maneras distintas. Y tienes que saber cuál es tu verdad. Bueno, finalmente te quiero dejar con una pequeña canalización del universo. Recuerda que mientras estés encarnado, tienes todo el apoyo del universo. Tienes todo el apoyo de la luz, que va a estar ahí mientras tú la quieras ver y mientras tú aceptes tu propio espíritu en tu cuerpo físico. Va a estar ahí para guiarte a través de intuición, de palabras, de señales, de sincronicidades. Siempre está de alguna manera y cuando menos te lo esperes, la vas a poder ver.
Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Te mando un gran abrazo, mucha luz. No estás solo.